Ok, ya empezamos la grabación. Y doctora Fabiola, ¿está usted lista para que comience, por favor? Ok. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas a esta última sesión del seminario. Yo soy la doctora Fabiola Bailón Vázquez y a mí me toca moderar esta sesión. Entonces, voy a empezar presentando a cada una de las ponentes y enseguida les daré la palabra. Para esta ocasión contamos con Ena Osorio Montejo, que nació en la Ciudad de México, pero radica en Oaxaca. Estudió la licenciatura en Humanidades en la Universidad de las Américas en Puebla. Cursó el diplomado en Escritura Creativa en la Universidad Veracruzana y Knox Escuela de Escritura Creativa. Sus textos aparecen en revistas y suplementos culturales como Periódico de Poesía de la UNAM, Círculo de Poesía, Suplemento Cultural Laberinto, eh, Poetripiados, Blanco Móvil, Morfema Cero, Lubina, Revista Literaria de la Universidad de Guadalajara, y en varias antologías como Cartografía de la Literatura Oaxaqueña, selección 34ª selección de voces nuevas, Escribir es lo desconocido, La flor es en que amaneces, antología de poesía hispanoamericana, La tierra se levanta, mapa geopoético, entre otras. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en el programa Jóvenes Creadores 2011-2012, beneficiaria de la convocatoria Curarte es Guelaguetza con el proyecto Torceduras, bajo el programa de apoyo a las instituciones estatales de cultura en el 2020. Es autora ganadora del 34º concurso Voces Nuevas, convocado por la editorial española Torremosas, beneficiaria del programa de estímulo de la creación y desarrollo artístico Oaxaca 2024 en la categoría de creadores con trayectoria, y autora del libro La Edad Terrible. Adelante, Ena. Hola, muy buenas tardes. Yo estoy teniendo problemas en este momento con mi cámara de mi computadora. Entonces ya vi aquí en la iPad. Si me permiten un momentito, voy a salirme de aquí para poder ingresar en el iPad y podernos ver, porque de otra manera, pues creo que es muy extraño si de por sí a la distancia, ¿no? De manera no presencial, no se siente igual el vínculo, más si no nos vemos siquiera la cara. Entonces me voy a salir de aquí y voy a ingresar con mi otro dispositivo. Ay, estoy tratando de salir. ¿Me pueden sacar porque no le encuentro dónde salir? Por favor. Si me pueden eliminar de esta... Hola, ahora sí ya. Por aquí estoy. Saludo. Bien, pues hola, muy buenas tardes. Antes que nada, pues quiero agradecer muchísimo la invitación para poder participar en este seminario permanente del posgrado. Quiero agradecer mucho a la maestra Kalinka Velasco, quien fue quien me contactó.
y bueno, ella me comentó un tanto al respecto de los temas que se abordarían. He entrado a algunas de las sesiones, no he podido estar en todas, pero bueno, a mí me interesó mucho abordar el tema de la decolonialización a partir de la literatura como un medio para poder romper las formas tradicionales que nos que ya normalizamos y que nos constituyen dentro de la sociedad, pero que también nos llevan a seguir repitiendo formas una y otra vez que vemos no son adecuadas, ¿no? Que nos seguimos repitiendo y esta condición humana parece estar condenada a lo que los griegos llamaban el eterno retorno, ¿no? Entonces, tomé la decisión también por mis parentescos literarios de hablar de la poeta norteamericana Anne Sexton. Y en el transcurso estaba yo escribiendo un libro que ya terminé con el apoyo del programa de estímulo para la creación artística, el PECDA Oaxaca 2024, en la categoría Creadores con Trayectoria. Y este libro, pues, aborda el tema de la salud mental. Y pues no desde el punto romántico, sino desde esta básica que siempre abandero, que la poesía desnuda, la poesía es imposible que nos ocultemos, por más que busquemos otros temas, finalmente, como decía Octavio Paz en El arco y la lira, nosotros somos la cajita musical a través de la cual pasa la música del universo. Entonces, lleva parte también de quien escribe y de una u otra manera quedamos ahí también expuestos. Y más cuando se abordan ciertas temáticas. Hice también una selección de escritores, no solamente Anne Sexton, que se inscriben dentro de esta tradición de hablar, de utilizar la vida personal, las experiencias para escribir. En una entrevista hace ya bastante tiempo, la verdad es que no tengo el dato, siempre nada más lo recuerdo, le preguntaron a Lichu Macero que si él tomaba de todo lo que él escribía, o mucho de lo que él escribía, que tenía que ver con sus emociones, cuando estaba enamorado, cuando no, cuando hablaba de su familia, en fin. Pues era su vida, lo que él estaba retratando era su vida. Entonces él comentó que no, para nada, ¿no? Que la verdad es que una emoción, un pensamiento, una idea, una experiencia, en sí mismas no constituyen la obra de arte. Hay que hacer todo un trabajo creativo, que es un trabajo intelectual, seleccionar qué se va a contar y cómo lo vas a contar para poderlo convertir en ya sea un cuento, una novela, un ensayo, un poema. Entonces, partiendo de esto y entrando ya a lo que es esta poesía, esta corriente, esta forma de escribir poesía de Anne Sexton y otros tantos poetas, entre los cuales también me encuentro yo, pues es la autoficción. Y en efecto, uno toma una experiencia que se responde a una necesidad, a una gran inquietud de comunicar, de decir esto que de otra manera
por diversos motivos no ha sido posible expresar, se toma, se selecciona qué es lo que se va a decir, porque no se cuenta, no se dice todo. Ya. Se hace la gran pregunta, hay por ahí otro escritor norteamericano, Philip Lopate, quien en su autobiografía, un libro que él tiene donde escribe sobre su vida, pues una de las primeras preguntas que él se hace es, bueno, ¿qué es tan importante de mi vida? ¿Qué tan importante puede ser como para que yo lo escriba y todavía pretenda publicarlo y que sea leído por otros, ¿no? Entonces hay que hacerse esas preguntas y ya que se hace esta selección, además se tiene una intención también al escribirlo y se transforma, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a decir? De tal manera que, como mencionaba Gastón Bachelard, estemos también renovándonos, renovando la palabra, volviendo a nombrar el mundo. Realmente no hay nada nuevo bajo el sol, no vamos a descubrir el hilo negro. Por más que la tecnología avance, como decía al principio, la condición humana sigue siendo la misma, nos siguen afectando los mismos dolores y nos siguen entusiasmando las mismas pasiones y nos sigue resultando un gran misterio la vida y su final, la muerte. Aún no lo resolvemos aquí. Entonces, seguimos escribiendo, los temas se siguen repitiendo, ¿no? Pero hay que ver cómo los contamos. Bien, pues yo hice un breve texto aquí sobre Anne Sexton. Ella nace en 1928 en Newton, Massachusetts, y la cito: víctima del sueño norteamericano. Lo único que deseaba era un pequeño trozo de vida, casarme, tener hijos. Creía que las visiones, los demonios, las pesadillas desaparecerían al confortarles suficiente amor. Esto lo confiesa Anne Sexton en una entrevista con Barbara Katz en 1968 y se encuentra en un libro de The Artist and the Critics de J.D. McClatch, publicado por la Universidad de Indiana. Bien, pues Anne Sexton fue ama de casa. Ella lamentaba no haber cursado estudios universitarios, modelo profesional en cortos periodos de su vida. Tuvo 2 hijas, Linda y Joyce. Tuvo por ahí también un aborto. Llevó una vida suburbana con lapsos en hospitales psiquiátricos, un divorcio, varios intentos de suicidio. Todo esto hubiera sido idéntico a cualquier otra neurosis americana, excepto por una decisión. En 1957 se inscribe en el taller de poesía de John Holmes del Centro de Educación para Adultos de la Universidad de Boston. Cabe decir que ella, previo ya había escrito poesía cuando era soltera, ya había hecho ahí sus primeros escarceos con el oficio literario. Sin embargo, cuando ya entra a la vida a formar su familia en la pequeña burguesía norteamericana, pues deja de escribir. Y hay que darle también crédito a su psiquiatra, el doctor Martin T. Orne, quien la alienta a escribir, que retomara nuevamente la poesía. Yo supongo que muchos aquí deben de saber que desde el psicoanálisis se plantea, desde Freud y después ya más desarrollado con Jacques Lacan, que la poesía, el lenguaje poético y la escritura, ¿no? La narrativa desde la poesía, no desde esta manera tan estructurada que se pretende solamente con un discurso,
narrativo, abre la posibilidad de la sanación y de reconfigurarnos una y otra vez cuantas veces sea necesario a través de este lenguaje, del uso del lenguaje poético. ¿Por qué? Porque gracias al lenguaje poético podemos llevarnos a la metáfora, y la metáfora nos lleva a los símbolos, nos lleva a un lugar donde estamos buscando maneras nuevas de decirnos, y al buscar maneras nuevas de decirnos, rompemos con las historias que nos hemos creado de nosotros mismos, ¿no? Ya los esquemas que traemos de yo soy esto, y esto me pasa por este otro motivo, y estoy traumada porque me ha sucedido todo esto en la vida, y todas estas explicaciones que nos llevan a una rigidez de pensamiento, y en la poesía todo eso se quiebra y nos abre, porque además nunca, si bien tampoco es completamente abierta, lleva una lógica interna, sí es posible leer una y otra vez una imagen poética y, de acuerdo a la experiencia que vamos teniendo, darle diferentes interpretaciones, no siempre la misma. Bien, entonces él también la incita a que inscriba. 3 años después de haber ingresado al taller de Holmes, publica su primer libro de poemas, que en español es Al manicomio y de vuelta a medio camino, en inglés To Bedlam and Part a Way Back. Su carrera es exitosa e ininterrumpida. Escribe 10 libros de poemas, cuentos para niños en colaboración con Maxine Cumming, otra poeta norteamericana, Pulitzer de poesía en 1972. Este libro es bien importante, se llama Transformaciones, y está basado en los cuentos, en varios de los cuentos de los hermanos Grimm, y en él Anne Sexton y Cumming, pero principalmente Anne Sexton, porque la idea original es de ella, pretenden cambiar los finales y cambiar las estructuras para romper con los esquemas, pues sí, de una tradición patriarcal, sin que ella fuera precisamente feminista, pero sí ya con estas tendencias a estar no de acuerdo con lo que ocurría con las mujeres, los roles ya preestablecidos, ¿no? Entonces, también con el asunto de que los cuentos tenían que terminar en un final feliz, ciertas estructuras las modifica, y ella se pone como un personaje en estos nuevos cuentos, en estas apropiaciones y reescritura de estos cuentos, como una bruja. Bien, pues también tiene una novela inconclusa. Obtuvo distinciones de múltiples universidades, entre ellas, por ejemplo, la Universidad de Harvard, y sociedades de escritores, becas, premios, incluido el Pulitzer para poesía en 1967 por su libro Vivir o Morir. Coordinó varios talleres de creación poética y participó en coloquios y congresos. Recorrió el país de cabo a rabo leyendo su obra. A Sexton se le amaba o se le despreciaba. El rechazo o aceptación de su obra fueron apasionados desde el principio de su carrera. Hablar de dicha obra sin referirla a la intrincada, a su vida, es difícil. Ella misma las intrincaba de tal suerte que resulta casi imposible distinguirlas. Cito lo que dijo el crítico literario M.L. Rosenthal respecto a la obra de Sexton. Ningún poeta norteamericano ha gritado públicamente tantos pormenores íntimos. Sus críticos ayudaron a mantener dicha simbiosis. La respuesta a su obra es, en principio, a su temática,
y solamente en segundo momento se refiere a la poesía en sí. Esta mezcla, deliberada o involuntaria, poco importa, y la eficacia para conmover, cuestionar y exhibir lo críptico son paralelos a su calidad. Su poesía nos conduce a la desnudez herida, víctima y denuncia simultánea. Imagen y contenido son un solo impulso revelador y desgarrado. Aquí la poesía es asidero, ya no como modus vivendi, sino como instinto de supervivencia. Varias influencias convergen en su poesía. La intimista o confesional de W.H. Snodgrass, de Robert Lowell con su gran libro Estudios sobre la vida, Sylvia Plath con La campana de cristal. Ella de hecho conoce a Lowell y a Plath, y también influye en la escritura de ellos. A Plath, por ejemplo, la conoce en la Universidad de Boston, y allá pues nace una amistad que dura con cartas y donde, bueno, largas pláticas también en torno al suicidio. También tiene influencia de la literatura femenina, insisto, no feminista, porque los términos no son equivalentes. Y hace uso del simbolismo, un simbolismo clásico, un simbolismo también de la cultura pop, de la cultura popular norteamericana, un simbolismo también personal que ella va creando a través de sus obras. Introduce recuerdos, su condición de mujer, locura y maternidad, mitos y cotidianidad, misticismo y lugares comunes. Fue acusada de errática, enferma, melodramática, exhibicionista, exagerada y chantajista. Y conforme sus presentaciones en público la hacían más famosa, más desconcertante era la brecha entre la mujer glamorosa que declamaba magistralmente y la retratada descarnadamente en sus poemas. Abortos, suicidios, menstruaciones, psiquiátricos, una familia rota. Su poesía es algo más que el signo de su lucha, que termina en nefasta profecía de suicidio. Su contienda por la fe, su manía, su depresión, su vida y su experiencia como susceptibles de ser poesía. Esa es la que no se pierde. Su versificación y ritmo adquieren soltura, sus metáforas se vuelven más libres e inesperadas. Lo cotidiano unido a imágenes cuasi surrealistas, la referencia a una intrincada iconografía personal, hacen de su poesía un todo transparente y amenazante, porque pone el dedo, la lengua, su voz en la llaga, en lo que nadie quiere ver y menos nombrar. El estremecimiento requiere la complicidad con el lector al enfrentarlo. Si la poesía de Anne Sexton cohabita con los fantasmas más fantásticos, si nos desnuda y a la vez que ella se desnuda, es porque se muestra hasta el voyerismo, descubre sus yoes y la imposibilidad de una aprehensión final con una epifanía negativa. Es decir, no nos podemos finalmente aprender, siempre estamos en este proceso de descubrimiento. En su libro Escribir, Marguerite Duras menciona que cada vez que escribimos nos estamos conociendo, y cada vez que leemos la obra de otra persona, de otro escritor, también lo conocemos y también nos seguimos conociendo, porque la lectura es otra forma de la escritura. Es decir, nosotros acabamos apropiándonos del texto y lo adaptamos a nuestra experiencia, lo interpretamos a partir de. Bien. La poesía de Anne Sexton remite a arquetipos donde cuerpo y símbolo rebasan la crítica y la denuncia. Esta poesía tiene vida autónoma. Me gustaría mucho poderles compartir, hay un poema
de ella. Bueno, en principio, tengo que decirles, terrible. Sí, Anne Sexton se suicida, al final ya no puede más con el dolor, con la tensión psíquica y pues bebe vodka, se pone un abrigo de pieles que perteneció a su madre y en su garage, estos estacionamientos de las casas norteamericanas que son como habitaciones cerradas, ¿no? Enciende su Ford Cougar rojo, se mete y pues bueno, ya allí se intoxica con los gases. Bien, pues yo les recomiendo muchísimo, si les interesa, la obra de esta autora. La poesía completa de ella se puede encontrar, hay 2 editoriales que la han publicado. Una es la editorial Inteo en 2009. Tiene un muy buen prólogo, un gran estudio sobre su obra, no solamente poética, sino también lo que escribió en narrativa. Está traducida por Clark Penn. Y también hay una reciente publicación de la poesía completa de Sexton en la editorial Lumen, en 2024, con la traducción de Ana María Bull. Es buena la traducción, sin embargo, siento que está más completa la traducción, no, el estudio de la primera publicación de la editorial Linteo. Bien, pues el poema que les quiero compartir de Anne Sexton se llama Huye en tu asno. Ya que no había a dónde huir, regresé a la escena de los sentidos desquiciados. Regresé anoche a medianoche. Llegué en la noche cerrada de junio, sin equipaje, sin defensas. Entregué las llaves del coche y mi dinero, quedándome solamente con mi cajetilla de Salem como niño que se aferra a su juguete. Me registré donde un trazó X de tinta, pues este es un hospital de locos, no un juego de niños. Hoy un interno golpea mis rodillas buscando reflejos. En otros tiempos hubiera guiñado y mendigado droga. Hoy soy terriblemente paciente. Hoy los cuervos juegan a las cartas sobre el estetoscopio. Todos me han abandonado excepto mi musa, la buena enfermera. Se queda en mi mano, manso ratón blanco. Las cortinas delgadas y perezosas ondean y se agitan y caen como las faldas victorianas de mis 2 tías solteronas en su tienda de antigüedades. Enviaron a las avispas, apiñadas en las persianas como arreglos florales. Avispas, arrastrando sus agudos aguijones, se apiñan, saben todo. Zumban afuera, la avispa sabe. Lo escuché de niña, pero ¿qué quiere decir? ¿Qué sucedió con Jack y Doug y Reggie? ¿Quién recuerda lo que acecha en el corazón del hombre? ¿Qué quería decir la gran avispa verde con aquello de que sabía? ¿O lo recuerdo mal? ¿O es la sombra quien me mira desde el radio junto a la cama? Ahora es din, 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 mientras en el cuarto de al lado las damas discuten y se mondan los dientes. Arriba una muchacha se ovilla como caracol. En otro cuarto alguien intenta comerse un zapato. Un adolescente, en tanto, con calcetines blancos de tenis, trota de arriba a abajo en el pasillo. Un doctor nuevo hace la ronda, pregonando tranquilizantes, insulina, shocks a los no iniciados. 6 años de estas pequeñas cuitas. 6 años yendo y viniendo a este lugar. Ay, mi hambre,
mi hambre. Podría haberle dado 2 vueltas al mundo o haber tenido más hijos, todos hombres. Fue un viaje largo con días cortos y sin lugares nuevos. Aquí, las mismas caras de siempre, la misma escena decadente. El alcohólico llega con sus palos de golf. La suicida llega con unas cuantas píldoras de más cosidas al forro del vestido. Los huéspedes permanentes están sin novedad. Sus caras pequeñas siguen siendo las de un bebé con ictericia. Mientras tanto, sacaron a mi madre. Como muñeca ajena, envuelta en sábanas, la mandíbula amarrada y los huecos retacados. También a mi padre. Se extinguió con la sangre putrefacta que usó con otras mujeres del Medio Oeste. Salió curado un viejo alcohólico, los pies torcidos y las manos inútiles. Salió llamando a su padre muerto en soledad hace años. Ese banquero gordo que encerraron con genes suspendidos como dólares envuelto en su secreto, bien atado en la camisa de fuerza. Pero tú, mi doctor, mi partidario, fuiste mejor que Cristo. Prometiste un mundo nuevo, decirme quién era yo. La mayor parte del tiempo fui extranjera, maldita en trance, esa cabañita, ese lugar desnudo, azul, venoso, mis ojos cerrados a tu consultorio confuso, ojos rondando en mi infancia, ojos recién cortados. Años de insinuaciones engarzadas, historia de caso por entregas, 33 años del mismo incesto insípido sosteniéndonos a ambos. Tú, mi analista soltero sentado en Marlborough Street, compartiendo con tu madre el consultorio y regalando en Año Nuevo cigarrillos, el nuevo Dios, administrador de la Biblia de Gadeón. Era tu alumna de tercero con su estrellita azul en la frente. En trance podía tener cualquier edad, voz, gesto. Todo retrocedía como reloj de botica. Despierta, aprendía sueños de memoria. Los sueños salieron a la arena como luchadores aficionados. Mala apuesta todos. Hasta podían ganar, pues no había otros. Los miraba, concentrándome sobre el precipicio como quien mira una cantera muchas millas abajo, mis manos colgando como ganchos para extraer los sueños de sus jaulas. ¡Ay, mi hambre, mi hambre! Una vez, fuera de tu oficina, me desplomé con un desmayo pasado de moda entre los coches estacionados en lugares prohibidos. Me dejé caer y fingí estar muerta durante 8 horas. Pensé que había muerto en una tormenta de nieve. Sobre mi cabeza las cadenas castañeaban como dientes cavando su paso en la calle nevada. Yacía como un abrigo desechado. Me subiste otra vez, torpe, tiernamente, con ayuda de tu secretaria de pelo rojo y porte de salvavidas. Mis zapatos, recuerdo, se perdieron en la nieve como si planeara no volver a caminar nunca más. Eso fue el invierno en que murió mi madre, medio enloquecida por la morfina, reventando, por fin, como cerda preñada. Yo fui su soñador mal de ojo. De hecho, llevaba en mi bolsa un cuchillo, el buen L.L. Bean de casa de mi esposo. No sabía ciencia cierta si apuñalaría una llanta o si destriparía un sueño. Me enseñaste a creer en los sueños. Así pues, fui dragadora. Como vieja de dedos artríticos los tomaba escurriéndoles el agua con cuidado. Dulces juguetes oscuros y misteriosos sobre todo, antes de volverse débiles y quejumbrosos. ¡Ay, mi hambre, mi hambre! Soy quien abrió como cirujano los tibios párpados y sacó a las muchachas a gruñir como peces. Te conté, dije, pero mentía, que el cuchillo era para mi madre y luego la despaché. Las cortinas se agitan y se hunden entre los barrotes. Son mis 2 damas flacas llamadas Blanca y Rosa.
Afuera han podado los prados como los de una propiedad de Newport. Más allá, en el campo, crece algo amarillo. Fue hace un mes o hace un año que la ambulancia se precipitó como carroza fúnebre, anunciando con su sirena un suicidio. Din, 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 silbato nocturno entre semáforos, insistiendo todo el recorrido en pregonar la vida. He vuelto, pero la locura ya no es lo que solía ser. Ha perdido su chispa, su inocencia. El colega paciente del sombrero de chimenea, sus chistes fieros, la sonrisa maníaca. Hasta él parece borroso, pequeño y pálido. He regresado, reincidente, sujeta a la pared de mosaico como destapacaños, presa como un convicto tan pobre que acaba por enamorarse de su celda. Parada ante esta ventana vieja me quejo de la sopa, examino el terreno, me doy el lujo de la vida desperdiciada. Pronto levantaré la cara buscando una bandera blanca, y cuando Dios llegue al fuerte no escupiré y guardaré silencio ante su dedo. Lo comeré como una flor blanca. ¿Es este el viejo truco? ¿Gastarse el cráneo que espera sus dosis de electricidad? Esto es la locura, salvo por esta especie de hambre. ¿De qué sirven mis preguntas en semejante jerarquía de muerte donde tierra y roca suenan din, din, din? No podría llamársele una fiesta. Es mi estómago lo que me atormenta. Den vuelta mis hambres, aunque sea una vez decidan algo deliberadamente. Hay cerebros aquí que se pudren como plátanos ennegrecidos. Los corazones se han achatado como los platos de la cena. An, huye en tu asno, huye de este triste hotel, móntate en alguna bestia de pelo, galopa hacia atrás presionando tus nalgas en los flancos, siéntate de algún modo en su torpe trote, galopa fuera de cualquier manera, como quieras, aquí todos hablan a su propia boca. Eso es lo que significa estar loco. Aquellos a quienes más amé murieron de eso, la enfermedad del idiota. Bueno, pues como pueden darse cuenta, con este poema que viene precisamente en su libro De vuelta al manicomio y de regreso a medias, de regreso a medias, pues tenemos lo que yo les venía comentando, ¿no? De la escritura de Anne Sexton. Voy a hablar un poquito de mi proceso. Cuando yo decido escribir también un libro en torno a la lectura, parto también de una experiencia que tuve tras una depresión grave de más de 7 años, donde pues estuve internada en confinamiento en una clínica de salud mental y adicciones aquí en Oaxaca, y donde conocí a muchas personas pues también internadas, unos con diferentes grados de deterioro cognitivo y emocional, y pues unos pueden egresar, hay otros que ya no es posible porque pues ya no son funcionales, simplemente no es posible su funcionalidad. Y me llamó mucho la atención que finalmente hay muchos grados de estigmatización en torno al tema de la salud mental. Y así como este tema, también los temas de familia, los temas del amor, en fin, todos tienen diferentes grados y la mayoría de las personas lo resuelven todo con grandes frases, como si englobaran la realidad y todos se ponen de acuerdo y todos dicen sí, pero acaban colocando lo que no quieren ver, no sé, en el fondo de un cajón de su ropero, en la esquina del patio donde crece el hierberío, o simplemente
como me sucedió a mí una vez que venía regresando de mi trabajo, en el camión, cuando se sube una persona, un chico joven, claramente en estado psicótico, hablando solo, riéndose, en fin, se sienta, toda la gente que estaba cerca trata de alejarse. El camión venía ya un poco lleno, entonces hay quienes lo único que hacen es voltear la cara, como si por voltear la cara, entonces ya no estuviera allí. Y precisamente eso es lo que hace Anne Sexton, nombrar. Eso es lo que pretendo también yo de pronto, ¿no? Cuando hablo de los padecimientos mentales de las personas que conocí, los casos que conocí allí, de todos los grados de estigmatización en torno a, en busca de lo que queda como dignidad humana, ¿no? ¿Qué nos hace todavía ser seres humanos si, pues, de acuerdo a los parámetros, las reglas del mundo de afuera, de los cuerdos, los que no ameritan una visita al monte con las cabras, pues ya no somos confiables, eh, em, cualquier cosa nos puede vulnerar, también hay un juicio moral, no eres suficientemente maduro, haces berrinches, manipulas, no se entiende el dolor psíquico, la tensión psíquica. Por ahí también hay un libro maravilloso que les recomiendo, que está de hecho en el Yago de Avenida Juárez, de William Styron, que se llama Esa visible oscuridad, memoria de la locura. William Styron, quien además de haber vivido mucho tiempo con depresión grave y la superó, tuvo esa fortuna, escribió el maravilloso, la novela La decisión de Sofía. Bueno, finalmente, todos estos temas son temas que no se quieren tocar y son precisamente los que hace mella Anne Sexton y sobre los que varios poetas también escribimos porque no se acaban estas realidades, siguen sucediendo. Cuando estaba yo escribiendo mi libro, que espero próximamente se publique, vamos a buscarle, pues leí por allí historia de la psiquiatría y de los psiquiátricos y me enteré, por ejemplo, que en 1409 un padre valenciano creó el primer hospital de locos y orates en Valencia, porque lo que se hacía era que a los locos que no eran dañinos los dejaban salir, pero cuando estaban afuera, pues la gente cuando les molestaba, pues les echaban agua, los niños los agarraban a pedradas, a otros los mantenían amarrados. Y cuando ya no los soportaban, entonces a los marineros mercantes les pagaban para que los dejaran en otro puerto, lejos, sus propios familiares, sus padres, en fin, quienes estuvieran a cargo, o para que los arrojaran en alta mar. Cuando yo era niña, yo vivía en Cuautla, Morelos, y cuando viajaba a la Ciudad de México, en la carretera se veía así a los loquitos, a las personas que soltaban de los psiquiátricos porque de pronto ya había demasiados, o se escapaban, o simplemente de sus casas. Aquí en Oaxaca también hay, y esto sigue ocurriendo, ¿no? Entonces, pues, pienso que este tipo de literatura, este tipo de escritura, por supuesto que es necesaria, porque nos vuelve a la realidad, porque nadie está exento de que, pues, le suceda o, en su defecto, de tener a alguien cercano, amado, que también le pueda ocurrir, ¿no? Y bueno, este no es el único tema. También está el tema de la familia, por ejemplo. Anne Sexton escribe mucho también acerca de ello y acerca de la condición de ser mujer, ¿no? Recientemente acaba de publicarse un libro que se llama Ahora nos tocó ser cuerpo, donde varias poetas de Oaxaca fuimos convocadas por el Instituto Municipal de la Mujer Oaxaqueña, en ese tiempo bajo la dirección de la maestra Brenda Enciso,
donde hay un poema en especial que escribió la poeta Araceli Mancilla Sayas, donde habla, por ejemplo, de lo que es ser mujer y llegar a los 50 años de edad y enfrentar lo que es el deterioro del cuerpo, porque cambia, enfrentar lo que piensan de nosotras, enfrentar cómo nos plantamos frente al mundo a los 50 años de edad hoy en día. Y también habla de la menopausia. Anne Sexton habla de la menstruación, ¿no? Em, Pienso que son temas que se deben abordar para poder romper precisamente con todas las figuras que nos vienen conquistando y nos vienen diciendo cómo debemos ser, cuando está más que claro, lo estamos viendo en el mundo, que en este ir y venir de la historia pendular, pues no hay aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, tener un poco de libertad a través de la palabra, ejercerla con ese poder. Yo no sé si hay posibilidad de que me hagan alguna pregunta. Vamos a tener un tiempo para preguntas y respuestas al final de las presentaciones. Entonces tenemos una presentación más. La de Berta, sí. Sí, entonces vamos a darle la palabra a ella y después al final tenemos las preguntas. Bien, pues creo que me queda un poquito de tiempo, ¿no? Yo... un minuto, Ena. Un minuto, bien. Quisiera recomendarles también a escritores de Oaxaca. Hay un escritor que se llama Iván de León, lo pueden buscar en el Google. Tiene muchos premios ya, entre ellos, no sé, el López Velarde, que otorga la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Efraín Huerta. Él es un escritor también que aborda la memoria y que hace un recorrido también por todas esas partes dolorosas. No queda solamente en denuncia. La intención no es esa. La intención creo que es descubrir que no estamos solos, y sí hay una intención también, ¿no? De reivindicación y de poder conectar con los demás, porque finalmente la soledad pues mata también, ¿no? Es como quedarse sin oxígeno. Gracias. Bueno, te agradecemos mucho. Sin duda un tema muy interesante que seguramente va a generar preguntas al final. Pero tenemos otra ponente. Sí, se conectó ya Berta. Berta anda por ahí. Que alguien me... Bueno, dentro de los asistentes no veo a Berta. A ver. A ver, estará por ahí, a lo mejor tiene otro nombre, porque a veces aparecen con otros nombres. Es cierto, no está. Porque lo que podemos hacer también es que se hagan las preguntas, las respuestas y todos los comentarios en lo que se puede conectar, porque aprovechan ahorita que está muy fresco, ¿no? ¿Ena? ¿Sí? Sí, yo tengo aquí un mensaje de Berta, acabo de ver aquí el celular, que me dice: hola, ya te enviaron el ID para el programa. Creo que no tiene el ¿No le enviaron el o link? no lo encuentra o algo así, no sé si se lo podrán mandar para que ella el pueda... link se le ha enviado por correo y no sé a qué número le podemos enviar. Yo les puedo dar ahorita mismo el número si gustan. Por favor. Porque es más fácil, más rápido. Es 951-325 9075. Ok, de acuerdo. Parece que es el registrado. Ya vio. Ya está viendo su celular. Ok. Pero sí se les envió por correo. Ya se va a conectar. Perfecto. Gracias. Bien, tenemos una mano levantada. Erin tiene la mano levantada, sí. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por este seminario tan bonito al que estamos llegando hoy. Pues a su final hemos aprendido muchísimas cosas y agradezco mucho a la poeta Emma Osorio su presentación. Yo tengo una inquietud. Hay algunas interpretaciones de Anne Sexton como
una poeta maldita en el sentido de que hace de sus experiencias vitales, con mucho trabajo, con mucho arte, pues una expresión de esas dolencias universales, ¿no? Que bien ella ha explicado esta tarde. Yo quisiera preguntarle su opinión al respecto. ¿La consideraría una poeta maldita? Sí, ¿no? ¿Por qué? Gracias. Hola, Erin. No, definitivamente no. El término de los poetas malditos se aplicó a los poetas franceses. Estamos hablando de Verlaine, Rimbaud, Baudelaire. Sí, entonces, no. Ella no parte precisamente del mismo vacío existencial que partieron ellos, es una tradición completamente diferente. Entonces, no, no la metería, ni siquiera aplicaría un término así a una poeta. Hace poquito leí una entrevista que le hicieron en Chile a la joven poeta y narradora Clío Mendoza, que estuvo recientemente, sí, en Chile, presentando su libro Furia, su novela, y entre las declaraciones que ella hace está la siguiente: a las mujeres nos critican, a las mujeres que escribimos nos critican por abordar temas oscuros en nuestras obras. Hace poco, cuando mi papá me pregunta de qué va mi segundo libro, porque en el primero dice que luego expongo mucho a la familia, porque es una autoficción, se llama La Edad Terrible, publicado, hago el comercial con la Universidad Autónoma de Sinaloa y en Argentina con la editorial Hasta Trilce. Bueno, me preguntaba, ¿por qué no escribes sobre algo más, pues las cosas bonitas, que no pasaste una infancia buena, sobre tu tío, mira, que era tan divertido? Eh, bueno, no, y estoy de acuerdo con Clío Mendoza. Eh, las mujeres tenemos mucho tiempo que nos están diciendo lo que debemos ser y cómo debemos ser. Hemos perdido nuestro nombre. Hemos sido por mucho tiempo las madres de primero las hijas de el licenciado fulanito de tal, el doctor menganito de tal, el ingeniero, el político, en fin. Hemos sido después las esposas de, o las alumnas de tal maestro, ¿no? Pero las esposas de, y después las madres de, siempre vivimos exiliadas de nosotras mismas, con nuestro cuerpo conquistado, con nuestra identidad conquistada, y no somos lugares de conquista. Entonces, sí venimos apropiándonos, por eso es que en principio muchas escritoras partimos de un yo, es una postura política, porque es necesario que nos nombremos nosotras, a nosotras mismas, valga la redundancia, y también mencionar todo lo que no hemos podido mencionar. Siempre las mujeres, cuando se les permitía escribir, tenían que escribir sobre temas de amor, pero amor romántico, ¿ok? Sobre los hijos y la maravillosa experiencia de la maternidad. No te quejes nunca. Y las que no lo hicieron, pues fueron hasta metidas, de verdad las me llegaron a meter a la cárcel algunas, las exiliaron de sus familias, de sus sociedades, les quitaron a los hijos, como esta Vils Montt, por ejemplo, esta poeta chilena de hace más de un siglo. En fin, ¿no? Entonces, no es maldita, simplemente habló lo que tenía que hablar. Escribió sobre lo que le tocaba, ¿no? Porque también ha sido posible que te calces los zapatos de otros, porque no era posible hablar de una. Y tan francamente, entonces se recurría mucho a la ficción, a la novela, para poderse decir, ¿no? Pero al final de cuentas, la impostura se nota. Y cuando se escribe, la autenticidad se agradece. Los lectores no somos tontos. Entonces, notamos cuando alguien es auténtico, cuando alguien se da, ¿no? Y algo importante, la poesía provoca. Y creo que Anne Sexton provocó bastante, necesario. Gracias. Bueno, tenemos ya a Berta
Zenobio, ya conectada, entonces tiene la mano levantada Erin. Erin, si quieres guardar tu pregunta o tu opinión para el final, que tendremos un pequeño espacio, y vamos a darle la palabra a Berta. Berta Zenobio Victoria nació en La Paz, Santiago Tilantongo, región mixteca, en 1972. Es abogada por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Ha trabajado en el registro civil y la defensoría pública. Bueno, en el año 2024 publicó su libro de poesía Natmas Confesiones con la editorial Tres Siervos y FR Editor, y ha participado en encuentros literarios en el estado de Oaxaca. Entonces, adelante, Berta. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por invitarme a participar. En esta última sesión de la poesía como sanación y reparación de la memoria. Bueno, yo había enviado un título como tomando este verso de Jean Arthur Rimbaud, que es La alquimia del verbo, pero también había dicho que pues es un mero pretexto para abordar el trabajo de la poesía, ¿no? La poesía siempre es algo difícil y a la vez muy fácil también. Y sobre todo, la alquimia del verbo es el proceso creativo, para mí, que utiliza el poeta para crear su obra, para construirla y para construir su propio mundo, tomando en consideración que la memoria es traicionera. El hombre siempre procura el recuerdo, porque en el recuerdo construye, inventa, reinventa, aunque cuente siempre la misma historia, pero de manera diferente. Pensar en la poesía, en la escritura, en la poesía, nos remonta a la pintura rupestre, a las cavernas, cuando se escribió en piedras, en los huesos, en los metales, en la cerámica, en los códices, que fue de papel o de piel de animales, hasta llegar al uso masivo del papel y hoy en las páginas de Word o con la inteligencia artificial, que ya se está mencionando mucho. En el trabajo de la poesía, el lenguaje es indispensable para la comunicación. En los códices prehispánicos se representaba el habla como una flama saliendo de la boca de un personaje. En lo que hoy es México, la escritura, los escritores pintaban sus historias. Con una escritura codificada, narraban la historia, la guerra, la ciencia, la geografía y la poesía de los pueblos, que era transmitida por la tradición oral. Igual la poesía surge de la necesidad del ser humano para ser aceptado, para ser escuchado. Hace que haga de un oficio su vida. Muchos y diversos son los oficios que el ser humano elige de acuerdo a sus circunstancias. Pienso en los poemas que se escribieron con grabados y dibujos en las cuevas y en las piedras. También pienso en los poemas o la historia que se escribió en los códices en diversas partes del mundo, y que al verla nosotros podemos conversar con ellos y hacer nuestras propias versiones. La alquimia del verbo no solamente es usada por Jean Arthur Rimbaud en su poema, sino también
En San Juan 1:1 nos dice, en el principio era el verbo. O también en Génesis 1:3 se dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. En ese sentido, la palabra crea. La palabra hace imaginar un mundo en el cual se mueve el poeta. Al escribir su poesía, es una conversación consigo mismo y con muchos otros que habitan en él. Porque no solamente habla el poeta de su vida, habla de los paisajes, de personajes que encuentra en su mundo. La poesía es un método liberador que descubre un mundo, que lo crea cuando surge la duda de nuestro lugar en esta tierra. Porque cuando llegamos aquí, casi todo está hecho, pero nuestra mirada, nuestras emociones reinventan un nuevo paisaje del que nos apropiamos y cabalgamos desde el amanecer de nuestra vida hasta el ocaso. Por eso, la poesía es el arte de una experiencia personal. Muchos creen que el poeta ha vivido todo lo que escribe. Tal vez lo correcto sería decir que ha percibido todo lo que escribe, porque sí escribe sus vivencias, pero también la de otros. La vivencia de un pueblo, de un paisaje, de una emoción ajena, la psique del mundo colectivo. En la vida encontramos personajes o paisajes que nos sorprenden y escribimos sobre ellos. La alquimia del verbo es el acomodo de las palabras, el acomodo de las ideas, de las emociones por medio de la escritura, con un sentido estético que produzca una conversación entre el poeta y el lector. Son puentes que ayudan a otros cuando te leen, son invitaciones a explorar caminos trazados y a la vez trazar tu propio camino, tu propio poema, porque uno no se puede quedar repitiendo frases ajenas, cuando puede hacer sus propias frases, hacer su propia poesía. El escritor inicia su conversación con los poetas que va encontrando en el camino. Escribir es siempre una búsqueda y un encuentro donde uno se siente comprendido. A mí, desde el principio, me llamó mucho la atención la poesía de Jean Arthur Rimbaud. A mi primer contacto con sus dos libros, que son Una temporada en el infierno y la otra Iluminaciones, me deslumbró su poesía. No es solamente una emoción personal que él tiene en su poesía, sino también una denuncia, una rebeldía. En la alquimia del verbo, él le pone colores o palabras a las vocales. Y es una clara muestra de cómo con la palabra puedes crear todo un mundo y toda una conversación con una comunidad o con tu lector. No estoy muy segura
que uno sane con la escritura, pero sí considero y comparto que escribir es terapéutico. Algunos que hemos logrado sobrevivir después de escribir, no es que nos curemos, no es que dejemos de ser locos. Porque muchos queremos ser o estar locos toda la vida. Esta es mi participación y lamento mucho no haber entrado antes para oír a Ena y muchas gracias. Muchas gracias, Berta. Vamos ahora sí a abrir el espacio para opiniones, preguntas, comentarios que tengan a cualquiera de las dos ponentes. Teníamos ya una mano levantada desde la presentación pasada. Si quieren, la retomamos, que era la mano levantada de Erin, y alguien más levantó la mano, creo. A ver, déjenme ver. Erin, si quieres terminar tu participación. Muchas gracias y muchísimas gracias a esta poeta tan sincera con la que tenemos ahora oportunidad de conversar con Berta. Gracias. Mi pregunta es quizás, como decimos en México, muy ñoña, muy técnica. Espero no molestar a Ena con esta pregunta, pero bueno, yo he leído mucha teoría, me gusta la teoría de autoficción, entonces sí me sorprende que este término se utilice ahorita incluso para tu propia poesía, Ena. Entonces, ¿es posible aplicar estos conceptos de autoficción a la poesía? O sea, entiendo en términos generales que sí, ¿no? Pero ya en lo técnico, si quisiéramos defender esto en un paper, ¿cómo lo defenderíamos? Muchas gracias. Y disculpa, espero no importunar. Gracias. No hay problema. Pienso que de manera general sí, ¿no? Porque a final de cuentas uno está tomando elementos de la vida y finalmente ya uno genera personajes, uno genera pues una historia, ¿no? Y el libro, no sé, se puede hasta hacer toda una narrativa y se acaba ficcionando a partir de la vida personal. Estrictamente, pues, sí es cuestionable. Sin embargo, ¿de qué otra manera podríamos decir que no estamos hablando de nosotros mismos? Porque la verdad creo que eso abarata demasiado, de hecho, la literatura de pronto. A mí también pensar que la literatura sanadora, la literatura te cura, la literatura, pues sí y no. Como también lo comentó Berta, no es que dejes de estar enfermo, ¿no? Escribo y sigo enferma. Lo único que ocurre es que estamos en este proceso de exploración de qué somos. Pienso que ocurre lo mismo que con la filosofía. Cuando uno es joven y empieza a leer filosofía, uno piensa que va a encontrar respuestas allí, ¿no? Y lo único que ocurre es que encuentras pedacitos de verdades, sí, que te hacen clic, pero alumbras más dudas. Mientras más amplio se vuelve tu horizonte, más dudas llegan. Y algo así también sucede con la literatura, pero es que es inmensamente diverso. Entonces, volviendo a la pregunta, estrictamente es cuestionable, en efecto. Sin embargo, de manera general, creo que puede, o de qué otra manera, ¿no? A mí me ha gustado, lo voy a hacer así también muy clara, cuando yo estudié la licenciatura en Humanidades, al principio me iba a enfocar en
literatura, en creación literaria y bueno, literatura iba a ser mi grande. Pero a mí me gustaba mucho y me sigue encantando la filosofía. Y cuando llevé la clase de Teoría y Crítica Literaria 1, me di cuenta, pues, muchos de los teóricos están basados finalmente en filósofos. Hacen uso de posturas también de la psicología, de la sociología, para lograr acceder al análisis de un texto desde diferentes posturas, ¿no? No sé, desde los formalistas, los estructuralistas, de la hermenéutica y en fin, ¿no? Y al final no hay una sola manera, todas alumbran, todas son lecturas válidas, unas más que otras para ciertos tipos de textos, ¿no? Pero todas alumbran alguna experiencia. Entonces, yo tomé la decisión de dejar todo lo que tenía que ver con teoría literaria y me clavé directamente con filosofía. Hice mi área de concentración en filosofía y después hice una adicional en creación literaria, porque tampoco voy a descubrir el hilo negro ahí en ningún lado, pero me es más habitable el mundo con la poesía, con la literatura, con la escritura, con la vena creativa, ¿no? Con el oficio de la escritura creativa. Entonces, pues bueno, tenía también que decir esto. Gracias, Erin. Tenemos dos manos más levantadas, entonces creo que primero fue Mónica y luego Sí, Beatriz. Solamente una petición. ¿Sería posible, maestra Berta Zenobio, si puede prender su cámara? A ver, a ver. ¿Ya? ¿Ya estoy ahí? No, todavía no te vemos. No. Y si quieren, en lo que logra resolver Berta, Beatriz tenía la mano levantada, podemos ir escuchando su... Ahí estoy. Ahí está, sí. Ahora sí, Beatriz. Hola, pues buenas noches. Soy Beatriz Ramírez, bueno, egresada de la Facultad de Idiomas. Pues muchas gracias a ENA. Yo tengo el gusto de conocerla, a ENA Osorio. Muchas gracias por esta cátedra acerca de la poesía de Anne. Bueno, y también sobre su experiencia, ¿no? Que es muy, como siempre, muy ilustra mucho también su poesía de ENA. Y yo, bueno, también vengo un poquito en esa línea porque el año pasado publiqué un libro que se llama El diagnóstico no fue amor, un pequeño comercial. Y qué importante lo que menciona ENA, ¿no? Que estos temas de la salud mental, bueno, yo tengo trastorno obsesivo compulsivo. Toda mi carrera me la pasé con mi tratamiento. Los medicamentos que tomaba me causaban muchísimo sueño. Todavía me acuerdo que, bueno, los maestros y maestras de la facultad siempre muy humanos, muy comprensivos. A mí me daba un montón de sueño las primeras clases y yo siempre, ¿no? Muy respetuosos, nunca me regañaron o me reprobaron por esa situación, pero bueno, sí, como dice Ena, ¿no? Es una cuestión muy... perdón, oigo un ruido, ¿sí se oye mi voz? Sí, sí, te escuchamos. Ok. Entonces, sí, este tema muy importante de la salud mental, ¿no? Siempre muchas veces prejuzgado, bueno, no sé, siempre prejuzgamos, ¿no? Independientemente, condición social,
no sé, en esta sociedad tan, ¿cómo se podría decir? Que todo si no tiene un valor económico, no vale, ¿no? En esta cuestión, pues sí, de comprar, de estar siempre en ese sentido, a veces no le damos tal vez, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, esa empatía tal vez, ¿no? Que es bien importante lo que menciona Ena, ¿no? De empatizar con el otro. Yo pienso que la salud mental, bueno, este tema de la enfermedad mental, como los temas universales, ¿no? La muerte, pues no respeta condición, no respeta si eres rico, si tienes un posgrado, si tienes, no sé, y de cierta forma te humaniza más, yo creo. Así como la muerte también, ¿no? Que es muy democrática, no importa, no sé, otras cuestiones materiales tal vez. Y pues sí, eso, que en mi experiencia escribiendo este libro, me vino a la mente todo eso, ¿no? Lo importante que es la empatía, de pensar en el otro, la otra, y sobre todo también sobre estas cuestiones mentales, ¿no? Yo también lo mencionaba en una entrevista que me hicieron, y yo como docente, ¿no? En mi currículum, en una entrevista, de buenas a primeras no puedo decir, pues padezco trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Porque muchas veces tal vez ni me considerarían tal vez no para un trabajo, pero pues qué importante es retomar estos temas y humanizarnos siempre. Y muchas gracias. Gracias, Beatriz. Tenemos un comentario en el chat de Erin. Felicidades por la realización de este seminario y muchas gracias por la presentación de Ena y Berta. ¿Dónde se puede conseguir tu libro, Beatriz? Pregunta Erin. Por el momento conmigo. Bueno, fue una publicación independiente. Bueno, mi amiga y editora Dulce Urbina, también otra docente de inglés, de idiomas, me hizo la edición, pero todo fue un proceso independiente, así que conmigo. No sé, aquí ahorita puedo compartir mi número, tal vez. Sí, acá en el chat lo puedes poner. Y bueno, tenemos unos minutos más para alguna otra pregunta o opinión de quienes nos acompañan. ¿Alguien más que quiera preguntar algo a Ena o a Berta? ¿Nadie se anima? Sí, Kalinka. Adelante, Kalinka. Bueno, primero agradecerles a ambas por haber aceptado participar, porque pensábamos, quienes organizamos, la doctora Selene, el doctor Gabriel Alvarado, en un momento dado con el doctor Gabriel comentábamos la importancia también de vincular con los creadores, ¿no? Las creadoras, poetas oaxaqueñas, ya que el tema es sobre la poesía. Y creo que con estas charlas también es la oportunidad de conocer qué piensan acerca de lo que es su materia de trabajo, ¿no? Y el vehículo por el que se expresan. Y pues bueno, hoy creo que también pues se dio esta oportunidad. Me gustaron las ideas de pensar que el poeta muestra su mundo, ¿no? Lo que observa Anne Sexton, creo que muestra mucha lucidez en observar al ambiente en el que está, ¿no? A los otros de los que hablaba Berta. También esta idea de poder quizás expresar eso, decían, el dolor psíquico, esa tensión psíquica. Y creo que Rimbaud no necesariamente, bueno, padecía de los mismos problemas, tal vez, que Anne Sexton. Sin embargo, yo me decía, tú hacías, Ena, este énfasis en que las mujeres, ¿no? Anne Sexton se permite hablar, ser ella misma, ¿no? Mostrarse tal cual, por muy oscuro que pareciera.
Y también a Rambón, ¿no? También se le reconoce como una figura literaria obscura por cómo actuaba adolescente en Mercenario. Pero creo que sí, desde su condición de mujer, Anne Sexton, pienso que de todas, eso es algo que es interesante en su poesía, pero finalmente pienso que pudiera extenderse, digamos, a la labor poética, la poesía cómo permite, no importa si eres mujer, si eres hombre, de expresarte de esta manera, ¿no? Claro, para las mujeres en este caso es una oportunidad más pues de ser, de romper estos moldes de los que nos habla Sena. Y me preguntaba si esto de utilizar la experiencia propia, porque tú decías al principio que no es nada más tal cual experiencia, sino que también pasa como una especie de filtro de trabajo para, me parece a mí, moldear, ¿no?, la poesía. Entonces, la pregunta aquí para las dos es, ¿qué tanto hay entonces de trabajo con la experiencia misma? Es tal cual, cuando ustedes escriben pensando en su propia poesía, que bueno, no fue el tema tan específico aquí, pero de su poesía, pero ¿cómo se relaciona con su propio trabajo esta cuestión de rescatar sus experiencias, en tu caso también, Berta, y esto que están planteando aquí si no para sanar, cómo ustedes en su poesía, esto sirve como de vehículo para mostrar de alguna forma quiénes son, ¿no? O sus experiencias. ¿Voy? Bueno, en principio, ahorita ya encontré dónde voy a escribir, porque me estaban pidiendo que pusiera los contactos, no los pueden contactar, ¿no? Redes sociales y eso, no tengo muchas, realmente apenas si uno puede con la vida real como para atender una vida virtual, pero sí las atiendo, las que tengo. No, es que es definitivo. Si no hiciéramos el trabajo, lo que estaríamos, es que también hay algo allí, ¿no? Que tiene que ver con la emotividad y una intención. Cuando uno se siente a escribir, uno tiene una intención, no es lo mismo que escribir una carta, no estamos escribiendo crónica, ni tampoco un testimonio. Estamos llamando la atención sobre algo en específico que además luego no es tan sencillo de explicar. Creo que en la parte de la poesía algo que es importantísimo, y en general en la literatura, pero me quedo ahorita hablando de poesía, es que la palabra está viva. No es una palabra de discurso, no es una palabra helada, fría, anquilosada en un concepto. Es palabra viva. Por eso mismo pienso que, por ejemplo, en la Biblia se hace uso de las parábolas, porque, por ejemplo, cuando tú le estás explicando a un niño por qué no es bueno que diga mentiras, y tú ya le estás diciendo al niño aquí todo un regaño, todo un discurso. Bueno, yo creo que antes de los 3 minutos el niño tal vez por temor te dice te dice que sí, pero su mente ya se fue a otro lado, ya no te está atendiendo. Igual nos ocurre a nosotros o interpretamos las cosas de otra manera. Sin embargo, cuando al niño tú le cuentas Pinocchio, el Pinocho, el niño puede caer en cuenta, ¿no? Lo va a aprender y se lo queda además, lo interioriza, porque lo va a sentir, porque lo va a vivir la historia a través del personaje. Entonces, en la poesía algo así ocurre también. Cuando hay una intención narrativa, de todas maneras, con las puras imágenes, con las metáforas, te estamos llevando a ese momento, ¿no? Gastón Bachelard, que es lo que hace también con la ensoñación, te estoy llevando a ese estado,
donde tú también entras en ensoñación. Entonces entramos en esta comunión, valga, que religioso suena, pero sí, así es una comunión a través de la poesía, de la experiencia humana. Entonces, ahí es donde ya no podemos estar hablando de, solamente te estoy contando mi vida. Para eso nos vamos, nos echamos un café, unos mezcales, aquí los amigos, ¿no? Y nos desahogamos. Pero realmente hacer literatura sí es un ejercicio que tiene que pasar por una fase intelectual, porque además con lo que vamos a trabajar es con el lenguaje. Nuestra herramienta, nuestra materia es el lenguaje, y el lenguaje tiene reglas. Y el lenguaje tiene, las reglas también hay que conocerlas para romperlas y hay que generar nuevas y en fin, porque si de plano no hay nada de reglas, caemos en el libertinaje que decía Machado en su poética con el profesor, me fue el nombre, empieza con M, pero se me fue el nombre ahorita. La diferencia entre libertad y libertinaje, ¿no? Si no hay reglas, pues no nos entendemos, no nos divertimos, no hay juego. No es posible la comunicación. Entonces, sí hay un proceso intelectual, de otra manera nos quedamos en el mero testimonio, la queja, el grito y el panfleto, ¿no? Y eso pues creo que no es precisamente literatura. Gracias. ¿Berta? Bueno, pues sí, la poesía sí es una experiencia personal, pero la experiencia no puede ser tratada ya en el trabajo poético como una experiencia literal, sino que precisamente la moldeas para obtener un producto estéticamente emocionante, para que puedas lograr la conversación, porque el poeta tiene con sus lectores un diálogo, un entendimiento. Y si pones la experiencia literal, pues sería como cualquier plática. Sin embargo, yo, por ejemplo, cuando Rimbaud escribe sus cartas, cuando nosotros leemos la correspondencia de Rimbaud, es poesía lo que está escribiendo, no es una carta literal de algo muy cotidiano, es poesía. Él inicia con una línea poética en su carta y termina con líneas poéticas. Entonces, por ejemplo, allí, para mí, o sea, no pienso que es una carta, pienso que es un poema que está escribiendo en correspondencia precisamente, ¿no? Yo creo también en la gran importancia de escribir en nuestro tiempo, sin encajonarnos en que si es un trabajo de mujer o de hombre, sino que tiene que ser un trabajo de calidad. Paradójicamente, es muy económico escribir poesía, porque tú puedes usar papel y lápiz para escribir. El problema es la publicación, y también para publicarlo, pues sí, tiene que tener un cierto estándar también de calidad. Considero que para escribir también uno necesita un momento de concentración, y quizá por eso es la importancia en este momento ante esta era digital que estamos viviendo, que incluso se dice que ya se puede escribir poesía con inteligencia artificial. Pues yo considero que pudiera ser, pero pudiera ser carente de una emoción, ¿no? De una emoción para precisamente tener el entendimiento con sus lectores. Yo creo que cada uno de nosotros tiene a sus poetas preferidos, y de esos poetas preferidos también tiene sus poemas preferidos, porque su vivencia la siente, la vivencia que está plasmada, porque no es literal lo que puso el poeta ahí,
su vivencia que está plasmada, uno la siente suya y siente emociones de cualquier tipo, ¿no? Alegría, tristeza, desolación, porque está plasmado precisamente en el trabajo del poeta y porque tiene una calidad estética para producir una emoción. Entonces, pues yo pienso eso, ¿no? El trabajo de escribir también, precisamente con el tema de hoy, que es la memoria, pues yo pienso que uno escribe porque quiere también conservar sus recuerdos. Y en la poesía es muy bonito porque los conservas con un lenguaje estético, ¿no? Igual que pues en otras artes también los otros artistas de la música también conservan una memoria de una obra, ¿no? Musical, de una pintura, de arquitectura. Y entonces la paradoja para mí es que es económico escribir, pero también a veces es muy difícil que te lean, ¿no? Es muy difícil. Quizá también hemos perdido mucho la afición a leer, ¿no? A leer. Y sobre todo poesía. Para muchos se les hace muy difícil cuando, pues, todos podemos ser poetas, porque todos podemos escribir nuestra emoción estéticamente. Eso es lo que yo pudiera decir. Gracias. Ena, ¿querías agregar algo? ¿Ya no? Ok. ¿Tenemos alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacer? ¿Hay algún comentario? Hay un comentario aquí en el chat de Samuel que dice que la IA puede generar poesía en tanto que la lengua, como dice Ena, tiene reglas y la IA es capaz de moverse con eso. Entonces, y esta es pregunta, él pregunta, entonces, como dice Berta, lo que distingue la poesía humana es la emoción humana, ambos, lengua y subjetividad humana como unidad. Y hace una segunda pregunta, que es si la IA, ay, ya se me movió, espérenme tantito. Si la IA entonces no genera poesía propiamente dicha. ¿Quién quisiera responder? Bueno, se dice que la inteligencia artificial no puede existir por sí misma, entonces no pudiera llamarse inteligencia artificial estrictamente, porque es una concentración de datos que alguien tuvo que programar para que tú al pedirle ciertos trabajos, ¿no? Te pueda ayudar a hacerlo. Entonces, bueno, hasta este momento creo como inteligencia artificial estrictamente no es, porque es una base de datos, es una concentración de datos que alguien tiene que pedirle a la máquina, decirle, a ver, quiero que escribas esto, ¿no? O sea, pero yo tengo que pedírselo, porque la máquina no puede empezar a escribir sola, hasta este momento todavía no. Entonces, para mí no es en sí una inteligencia artificial todavía, porque no es por sí sola. Alguien tiene que poner los datos ahí para que uno pueda pedirle, extraer los datos y a lo mejor lograr, pues, no sé, un poema, ¿no? Ena, ¿quisieras agregar algo? Breve, nada más. No, porque la inteligencia artificial no tiene voluntad. Entonces, ¿cómo podemos, no? ¿Qué elige? Pues es mucho azar o cuestiones de logaritmos. De hecho, no hay realmente azar allí, ¿no? Y dentro, cuando uno está escribiendo, entra también el azar. Y es delicioso. Uno de pronto planea que va a escribir
un poema de largo aliento sobre algo y de pronto la poesía te lleva por otro lado porque uno en este proceso de autoconocimiento va descubriendo, ¿no? Eh, Definitivamente hay algo que luego decimos, por ejemplo, de algunos poemas que están muy bien escritos, pero en la parte formal, pero no tienen lo que es huesos con sangre, con carnita. Entonces, cuando no lleva eso, es solamente forma. Y creo que es a lo que apela la inteligencia artificial, ¿no? Y la parte, el fondo es lo que realmente te da el gancho al hígado o te abraza, es lo que te hace llorar o te hace sonreír. Y es donde te encuentras o no te encuentras. Y eso tiene que ejercerse una voluntad. La IA no tiene voluntad, no es posible, no permite el azar, no se equivoca. No, no es posible. Ok. ¿Alguien más que quisiera hacer alguna otra pregunta para cerrar la mesa? Si no hay nadie, yo quisiera un poco insistir, porque me quedo con esta cuestión de la potencia sanadora de la poesía. Pienso, por ejemplo, en esta cosa de que se nos dice mucho a las mujeres, sobre todo, y bueno, a las mujeres que han vivido eventos traumáticos, ¿no? Que escribir puede ser sanador, ¿no? Incluso la recomendación es a escribir, porque a través de la escritura pueden o podrían expresar y procesar emociones que no pueden expresar de otra manera, ¿no? Y encontrar un poco un significado a esas experiencias vividas, ¿no? Y en ese sentido, pues insistir un poco en esta pregunta de cómo y hasta qué punto la poesía realmente puede ser sanadora, curativa, terapéutica, no sé cómo nombrarlo, ¿no? ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Ena. Le estaba echando la bolita a Berta. No, pues yo la verdad pienso que sí, tiene cualquier medio a través del cual nos expresemos puede tener, pero esa función, pero cuando estás escribiendo no creo que sea el primer motivo por el cual uno lo hace. Hay una cosquilla, hay algo que es necesario decir y uno lo dice. Yo no creo en la escritura que no provenga de una necesidad auténtica. Y sea la que sea, no tenemos que hablar forzosamente de nuestras vicisitudes, no. También se puede hablar de lo que uno piensa, ¿no? De las ideas que a uno le vienen girando en la cabeza, de lo que uno cree o no cree, de cuestiones tan diversas, todo lo que toque a la experiencia de la vida. Pero tiene que venir de esta necesidad de decirlo, de este interés. Entonces, no siempre la intención, o sea, no es la primera intención, me voy a curar a través de. Creo que por eso, de hecho, Anne Sexton en un principio sí inicia así, pero su literatura madura y sus metáforas crecen, su simbolismo se hace, todo su mundo, su imaginario poético se hace más amplio y más rico cuando no nada más está ensimismada, ¿no? Por ejemplo, esto que hace de los relatos de los hermanos Grimm, apropiárselos y reescribirlos, es algo maravilloso, ¿no? Y eso ya no es precisamente sobre su vida, pero tiene la necesidad, sí va parte de ella, pero pues es que así es, ¿no? Hasta cuando construyes una casa va parte de ti, pero
Em, Pienso que no puede ser la primera intención, me voy a curar, porque entonces podemos descuidar lo que es la literatura, lo que es este juego. También ahí hay un placer bien grande, caramba, ¿no? En el proceso. Y cuando, por ejemplo, yo en mis procesos acabo sacrificando eh, ciertos pasajes que digo, yo quería contar, pero lo contaré en otro momento, porque ya hay una intención y porque me fijo mucho también en alcanzar eh, am, algo que me trascienda, que trascienda lo meramente experiencial y que llegue a algo am, que yo misma descubra y que lleve también a los otros, que haya una revelación. Ya, y eso va más bien hacia una intención epistemológica, es más, ¿no? Una cuestión de conocimiento, más que de mera sanación. Ya lo otro también sucede, puede suceder, no siempre, pero no es la primera intención. Pienso que es más epistemológico. Gracias. Ya. Sí, justo lo preguntaba porque en el caso de esa escritura de trauma, se ha convertido esa escritura en un mecanismo de autocuidado, ¿no? Entonces ahí la intención es directa, o sea, que la escritura sirva para eso. Pero muchas gracias por tu respuesta. Berta, si quieres agregar algo, y bueno, Samuel sigue en el debate sobre la IA, puso en el chat que él cree que sí hay prompts que pueden generar algún texto que nos mueva, y aunque sí es una persona quien solicite a la IA, al fin es una máquina la que genera. Entonces, bueno, cerramos contigo, Berta, si tienes algo más. Bueno, ok. La potencia sanadora de la poesía, ¿no? Yo creo que sí, en sentido metafórico. Leer y escribir es terapéutico, definitivamente, es terapéutico. Porque hay lirismo, hay una búsqueda del lector, hay lirismo del poeta, hay una denuncia del poeta que está inconforme con su mundo, de alguna manera. Y en el lirismo está muy feliz con su mundo, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pero en sentido metafórico, no en sentido estrictamente real, porque lo que dije hace rato, algunos no queremos dejar de estar locos, ¿no? Algunos queremos seguir en nuestra propia locura, ¿no? En nuestra propia locura, porque quizá para otros los poetas estamos locos o los artistas están locos, ¿no? Como también puede estar loco un científico, porque está en una búsqueda frenética de algo que le dé sentido a su vida. Entonces, yo creo que sí, en sentido metafórico, en sentido estrictamente literal, pues sería lo ideal, ¿no? Porque el lector, pues sí, como dice Ena, ¿no? Entra al mundo filosófico, entra al mundo teórico, y quizás se le exige un poquito más de humanismo, ¿no? También, ¿no? A los creadores en el arte se les exige un poco más de humanismo, ¿no? Tal vez no todos los logramos, pero sí estamos en esa búsqueda, ¿no? En esa búsqueda, en esa intención. Por eso, sí, o sea, el poeta muy feliz, pues está cantando, ¿no? Es líricamente muchas cosas hermosas que le pasan, ¿no? Hay poetas que denuncian cosas muy terribles, o sea, igual Rimbaud es un poeta que escribe y tú dices, ¿qué está diciendo, no? Sí, pero lo dice tan hermoso que tú te vas con la lectura y te deja cosas, te golpea, ¿no? Te golpea su poesía. Pues eso sería, ¿no? Para mí, una búsqueda, ¿no? Una búsqueda. Más que una sanación literal. Bueno,
Les agradecemos mucho a las dos que nos hayan acompañado en este cierre del seminario. Es la última sesión y qué magnífica manera de terminarla. Creo que ya no queda más. Bueno, al final hacíamos una invitación para la siguiente sesión, pero pues ya no hay más. Les agradecemos a todos los que se mantuvieron durante todo el seminario y a quienes nos están escuchando el día de hoy. Y bueno, sin más, Cali, ¿sí? Sí, muchas gracias también, doctora Fabiola, por aceptar moderar esta sesión. A la maestra Mónica, a nombre de los que organizamos, agradecerles su presencia, el interés y siempre, ¿no?, la vinculación con todos los ponentes y las ponentes invitadas, desde sus instituciones, desde su trabajo independiente y su apoyo solidario, ¿no?, para participar en este seminario. Pues un agradecimiento en general y recuerden que compartimos el link al video que se graba en el canal de la maestría en YouTube, lo podemos volver a ver. Y pues muchísimas gracias, Ena Osorio y Berta Zenobio, por esta oportunidad de platicar con ustedes. Por aquí también en el chat hay textos de Radina Dimitrova, muchas gracias por su presencia también. Y pues colegas y estudiantes y asistentes, buenas noches, gracias. Dejamos el link para registrar la asistencia en el chat también. Y muchas gracias, Fabiola, gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, un placer, hasta luego. Gracias, Kalinka. Sí, a ustedes. Abrazo, también. Berta. Abrazos también. Gracias. Los saludos. Chao. Chao, chao. Gracias.